Hablando de las migraciones centroamericanas y de los principales abusos a los derechos humanos de los migrantes que ocurren en esta región, no son tan distintos a los que hay en general en el mundo. Centroamérica es una región sumamente convulsionada en este momento por temas de crimen organizado, por temas de personas que huyen. ¿Qué está pasando en el trifinio? El trifinio sería El Salvador, Guatemala y Honduras. Son los países más violentos y con más asesinatos por 100.000 habitantes del mundo que no estén en guerra, digamos. Es algo muy desconocido, es un tema incómodo, es incómodo para los tratados de libre comercio, es incómodo para cuando hablamos de derechos humanos, los académicos no tocan el tema tampoco. Ya a estas alturas es un fenómeno que está interviniendo negativamente en el fenómeno migratorio en dos sentidos: expulsando más población de comunidades en las que históricamente no había existido migración económica, y por otro lado, en segundo lugar, el crimen organizado está directamente vinculado a las bandas, maras y pandillas que secuestran, violan, violentan y hacen desaparecer a los migrantes. Entonces, hace 30 años y 40 años, un coyote era una persona que estaba en la comunidad, generalmente fronteriza, y conocía el otro lado y te cruzaba. Pero hoy en día, de cada 10 coyotes, 9 de ellos están vinculados a otro delito. Es decir, no solamente están vinculados al delito del tráfico de personas, sino que ya tienen una estructura vinculante en toda Centroamérica. Un coyote tiene capacidad de llevarte a Estados Unidos, de colocarte y de transbordarte hacia el siguiente país y de ahí hacer de trampolín hasta llevarte a Estados Unidos. Eso significa que ya están dentro del sistema, ya están dentro de esa estructura del crimen organizado. Ya no es la época de la guerra en Centroamérica, pero este es otro tipo de guerra, muy sucia en el sentido de que además tratan de captar a jóvenes y a niños y niñas no acompañados para lo que es el sicariato y lo que es el trasiego de todo lo que tiene que ver con las redes de droga. Hay una presencia de una violencia extrema en estos países que está generando la presencia del crimen organizado, de los cárteles de la droga, en donde se disputan territorios, han tomado territorios, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay gente que no es recibida como solicitante de protección o de refugio, sino que se les deporta. Y esa es la diferencia más grande. O sea, ¿por qué ahora se deporta a la gente que sí necesita protección internacional? Sí, los flujos migratorios en Nicaragua han tenido 3 momentos, podríamos decir. Los primeros flujos fueron por razones políticas, del conflicto, por razones políticas en la época de la lucha contra Somoza, después por razones del conflicto bélico, por temor a la revolución, etc. Ese es, digamos, un tipo de personas y de familias muy particulares. Y luego, en la época actual, desde 1990 y a finales de 1980, inició un flujo migratorio que tiene razones profundamente económicas. Es decir, la gente salía fuera del país porque no tenía trabajo o porque no tenía ingresos suficientes y porque no tenía en su comunidad y en los alrededores, en su municipio, posibilidad de encontrar un trabajo digno con un salario digno que permitiera mantener y sostener al grupo familiar.
Realmente la Carpio para nosotros es un espacio con el cual nos identificamos porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas hacer este espacio. La llegada fue muy triste, era un lugar muy triste, inhóspito completamente, faltaban todas las cosas elementales para el ser humano, agua, luz, vivienda, de todo. Era un espacio que se estaban haciendo y solo habían casitas de cartón, de lata, de plástico. La Carpio nace y su gente se asienta aquí. Esa gente tiene familia, entonces ellos les platicaban a los familiares y los familiares se venían para acá y se asentaban también. Entonces aquí hay varias familias que son una sola en diferentes lugares. Yo creo que ese es un fenómeno que realmente pasa y no solamente aquí en la Carpio. El ser migrante significa muchas cosas. Es la pérdida, es la ganancia, es el desarraigo y es también la transformación. Esa transformación que muy pocas personas tenemos esa capacidad de tocarla en el aire, pero sí nos transformamos con los golpes recibidos, con las ofensas que a cada momento recibimos, con los insultos que tenemos que enfrentar. Bueno, prácticamente el sistema te obliga a que te sientas como un animal, porque de la manera que ellos te persiguen en la calle es descomunal, ¿verdad? Si no tenés documentos, si no tenés nada, te discriminan de una manera totalmente marginal, totalmente no tenés derecho a nada, no tenés derecho a hablar, no tenés derecho prácticamente a defender tus derechos como ciudadano. Porque aquí en la Carpio el costarricense no es el mismo que el externo, ¿verdad? El externo más bien hace sentir, ¿por qué tratas a este nicaragüense igual a vos si no es igual a vos, ¿verdad? Entonces, mientras que aquí todos, ticos, nicas, salvadoreños, hondureños, ahora hay hasta chinos, peleamos en conjunto por nuestros derechos, porque sí tenemos derecho, aunque el Estado diga que no, que somos invasores y que somos precaristas. Por decreto, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, ya eso nos concedieron por medio de la ley que tenemos derecho de posesión. Desde 1998 aquí vinieron expresidentes, ¿verdad? Como fue don Miguel Ángel Rodríguez, a ofrecer que a cambio del basurero iban a tener la población lo que era la titulación de la comunidad. Desde 1998 a esta parte vivimos la comunidad con ese sueño de la titulación, pero no se ha dado. Ahora quieren imponernos la planta de tratamiento con la misma política. Títulos de propiedad, se aceptan la planta de tratamiento. Entonces, la comunidad, el sentir, ¿verdad?, de la comunidad que nos han expresado a nosotros es que defendamos ese derecho, que ya colaboramos con el planeta, con Costa Rica, con la comunidad, con un basurero que de llamado Parque de Tecnología Ambiental, que no
tiene nada de ambiental ni tecnología. Y ahora nos piden que colaboremos igual con la planta de tratamiento. Yo creo que es demasiado abuso. Y la comunidad, el sentir que tiene es que es un desalojo masivo psicológico. Hacia el lado oeste tenemos el basurero y hacia el lado este, ¿verdad?, sería la planta de aguas negras de más de 52, 50 circuitos. Distrito, todo lo que es la área metropolitana. Y yo creo que nuestro sentir y nuestra opinión, igual como nos han externado los habitantes, es que eso es un desalojo, porque primero va a llegar la planta de tratamiento y luego los títulos. Y luego el problema es que esto lo declaren inhabilitado, que no se puede vivir, ¿verdad?, la comunidad a la par de esta planta y simplemente sea el desalojo masivo. Todo defensor de los derechos humanos pasa por un proceso histórico en la cual la gran pregunta es ¿qué es lo que está en juego en la defensa de los derechos humanos? Y uno llega a la conclusión final que es la dignidad de la persona. Y uno se va aferrando cuando trabaja en el mundo campesino, cuando trabaja en el mundo indígena, cuando trabaja incluso en el programa de género, que son instancias de trabajo del CEAL, del Centro de Asistencia Legal Popular, de que hay un núcleo o una base fundamental de la inspiración del trabajo, que es la dignidad de la persona. Entonces, más que afianzar un concepto nacional de los derechos humanos, uno empieza a desarrollar una conciencia universal y a pensar de que cada persona, en donde quiera que se encuentre, es importante. Dentro de las organizaciones que atendemos el tema migratorio. Habemos una gama bastante amplia. Hay organizaciones que son organizaciones religiosas que están destinadas principalmente a la atención humanitaria, como el caso de las monjitas en Honduras, que recepciona a los deportados, el caso de las casas de migrantes en la frontera Guatemala-México, México-Estados Unidos. Habemos organizaciones de migrantes propiamente dichas, cuyos fondos y recursos provienen exclusivamente de lo que el migrante puede aportar o las familias podemos aportar. Habemos organizaciones de investigadores. Como organizaciones de sociedad civil hemos planteado y hemos sugerido que pueden haber controles que no afecten lo que son los derechos humanos, porque sabemos que la migración es un derecho para cualquier ser humano. El ser humano que está en un lugar que no está viviendo bien tiene derecho a salir a buscar mejor condiciones de vida, pero eso no significa que sea en contra de su dignidad como ser humano. Y aquí se pueden hacer leyes, pero siempre y cuando se entienda que somos un país, tanto emisores como receptores, y hay una frontera común. Y la parte de la frontera que ustedes van a ver es la situación más deprimida que tenemos en nuestro país. Y de ende la situación, el entrar y salir de la migración es que permite sobrevivir los pueblos fronterizos. Pero si el Estado quiere tener una política migratoria clara, no dejar ese tráfico y ese trastrueque de mano de obra de migrantes, y se hace con las condiciones debidas, regularizado esa mano de obra, se puede vivir mejor. No habrá esa desinformación, esta tergiversación de la situación de los migrantes, de que, bueno, aquí viven constantemente con el mito de que Haití va a invadir a República Dominicana.
Estamos en una de las áreas del mercado binacional de Dajabón. Aquí suele venir más haitianos a comprar que a vender. Entonces vienen más dominicanos a vender productos agrícolas y también industriales que los haitianos. También son puestos de vender puntilla. Puntilla es como un rechazo del procesamiento del arroz. Y entonces esa puntilla se la venden a los haitianos. Ahora mismo estamos en el puente que divide a República Dominicana de Haití, el puente central de la provincia de Dajabón, que el río en parte de la zona norte de la provincia de Dajabón es que hace parte divisorias. Entonces se llama masacre porque anteriormente habían enfrentamientos, confrontaciones entre haitianos y dominicanos, por eso se le puso el nombre de masacre. Nosotros, los monitores de la red en promoción y defensa de los derechos humanos, ya no sé, estamos lunes y viernes, todos los mercados aquí, para vigilar el comportamiento de las autoridades y los ciudadanos, para minimizar las violaciones de derechos humanos. La situación, sobre todo de los migrantes, son muy difíciles, porque eso es como una red, que allá en Haití lo motivan para que venga para acá, y ahí entonces se lo entrega a dominicanos, y ese dominicano de ahí para allá es que se encarga de pasarlo y todo. Hay algunos de los poteas que lo llevan a la comunidad indicada, y hay otros que lo engañan y lo dejan por mitad de camino. Por este puente, que es oficial, pasan muchísimos haitianos que van con fines de ir a trabajar a la finca agrícola de República Dominicana y a vivir en Bastey. En República Dominicana, cuando se habla de inmigrantes, se habla solamente de la nacionalidad haitiana. Las otras naciones para ellos son turistas, pero en República Dominicana la palabra extranjero y la palabra migración, migratorio, reposa y responde solamente en la nacionalidad haitiana. Que muchos de ellos no están aquí porque quisieron venir, sino porque lo trajeron a la fuerza, porque lo trajeron bajo engaño, insinuándole que esto era un paraíso, que a donde iban a vivir era en casa modesta, era en casa hermosa, que ellos y su familia iban a tener la mejor condición de vida. Y nunca ellos se imaginaron que era en una cárcel, que era un lugar de reclutamiento que iban a vivir en Santo Domingo. Bien, en las décadas de los 60 se inicia entre el gobierno de República Dominicana y el gobierno haitiano un acuerdo de gobierno a gobierno de traer
la mano de obra extranjera para el corte y tiro de la caña en República Dominicana. Fue un acuerdo que lo hacían los gobiernos para intereses de ambos gobiernos, no para los intereses de los propios trabajadores. Y el BATEI precisamente lo crea el Estado Dominicano para dar alojamiento a los trabajadores migratorios y algunos campesinos muy bajos de nuestra sociedad, que era lo que llegaban allí porque no tenían fuente, no tenían condiciones de vida ni de trabajo. Muchos de los bateyes no tienen escuela donde los niños estudiar, los ancianos no tienen un lugar de esparcimiento para su recreación después de su vejez, no tiene derecho a recogida de basura, no tiene derecho a la salud. Entonces, esa gente hoy, sus condiciones son pésimas. Vámonos, vámonos, mira, mira, mira bien, mira. La caña uno gana poco, pero gana todos los días. La comida sale todos los días. A veces tú ganas 10 pesos, tú lo ganas todos los días. La comida sale. Ya ahora ya. Tú ganas 200 pesos un día, ya no da ni para la comida. Pero antes tú ganas 20 pesos. Ese 20 pesos tú lo comes hasta 3, 4 días comer. Porque la situación era buena, ahora ya no. En el año 96-97 se inicia en República Dominicana un proceso de privatización de los ingenios estatales. Los propios moradores de la comunidad, de la gente que duraron 30, 40, 50 años, rindiendo su fuerza de trabajo a favor del Estado, a favor de esos ingenios y a favor de la economía nacional, esa gente no se tomaron en cuenta a la hora de esa dichosa y famosa privatización. Aquí estamos reclamando, las organizaciones estamos reclamando que se le respete el derecho a la nacionalidad a los hijos de los migrantes nacidos en República Dominicana, como es el caso mío y el caso de cientos y miles de niños nacidos en territorio dominicano, que muchos de nosotros estamos siendo, nuestro derecho de nacionalidad está siendo violado por la Junta Central Electoral, donde no se nos quiere reconocer el derecho a la nacionalidad dominicana. Ser defensor de los derechos de los migrantes y sus hijos aquí en este país es traidor a la patria, enemigo del país, el que va a sentar el país en el banquillo de los acusados, no merecer ser dominicano, no merecer ser nacional, tiene que ser expulsada. Eso, traído, somos malos dominicanos. A las organizaciones de derechos humanos que trabajamos en los temas de migración y de asilo y de refugio, es una realidad permanentemente de mucho riesgo, de mucho estrés emocional. Nosotros cada mes o cada 2 meses tenemos nuestra sesión con compañeras psicólogos, psicólogas para tratar de reencontrar un poco la estabilidad, la fuerza de continuar, porque son historias y testimonios muy desgarradores. El riesgo, o sea, la amenaza es la amenaza típica que se te hace o que me han hecho, digamos, cuando te dicen que te van a matar. Sea por llamadas, te intervienen los teléfonos, sea por algo muy feo, digamos, una carta que tenés que irte de aquí, entonces después una cabeza de perro muerto en la puerta de tu casa, o que te llaman y te dicen que saben dónde estudian tus niños. Yo creo que no sería ninguna sorpresa que los defensores y las defensoras de derechos humanos, sobre todo aquellos que se encuentran ubicados en las fronteras, en las zonas de operación del crimen organizado, sufran alguna situación más de riesgo superior. Yo creo que no sería extraño que pasemos algún susto en ese sentido.
Pues la decisión desde que uno sale de su país, pues la decisión es salir a Estados Unidos, ¿no? Pero en nuestro país le lo cuentan muy fácil la ida a Estados Unidos, pues nunca pensé yo de que México era tan grande, ¿no? El río Suchiate tiene un rol fundamental. La migración irregular, la migración pues, no se da a través de la frontera legal, ¿verdad? Hay puentes internacionales entre México y Guatemala, puentes que para poder cruzar este río Suchiate, pero el migrante indocumentado no usa estos puentes, el migrante indocumentado usa el Suchiate. No solamente utiliza el migrante el Suchiate para poder cruzar de una forma irregular a México, también lo utilizan comerciantes y traficantes, tanto de personas como de drogas, armas, no sé, pueden pasar mil cosas a través del río porque el río no está regulado. Pues esta frontera, el sureste mexicano, Chiapas, Ciudad Hidalgo, Talismán, es muy importante para el migrante centroamericano porque es la puerta de entrada a México y digamos que es la etapa final. Lo que encuentra aquí en esta frontera, en su área, en su paso, cuando es un migrante en tránsito, sí, pues es lo que regularmente van a encontrar, parte de lo que van a encontrar en el resto del camino, que va a ser la extorsión policíaca, sí, un tanto la discriminación del nacional mexicano, ¿verdad?, del ciudadano mexicano. Pero conforme se vaya adentrando más en territorio nacional, se va a encontrar con otro tipo de problemas. Lo que básicamente hay más al norte, y más al norte es más violencia, ¿sí? Tan solo saliendo de la zona de Chiapas, el viajar en tren se convierte en algo de mucho más alto riesgo, porque se constituyen en víctimas de secuestro. No solamente en los ferrocarriles, estamos hablando ya de los migrantes cuando bajan del ferrocarril y llegan a pernoctar algunas comunidades, deben de tener cuidado y meter piedra, meter palos para poderse defender en un momento dado de los ataques del crimen organizado. Pues me quedé sin dinero y pues yo preocupada dónde iba a pasar la noche, qué iba a hacer de mi vida. Ya cuando llegaba la tarde, eran las 4 de la tarde, yo le pregunté, fue una caseta telefónica y le pregunté a la muchacha dónde, si ella sabía de algún lugar donde albergaran personas migrantes, ¿no? Me llamaron para ayudar aquí, para los migrantes. Precisamente sería un albergue, no sabía ni qué. Cuando yo vi la situación, estaba recibiendo ya 70 migrantes al día. Dice, no, pues no queda otro que aquí tenemos que montar una estructura y con la Iglesia Luterana de Dinamarca empezamos la Oficina de Derechos Humanos. Dentro del esquema de educación a los migrantes se les hace ver un poco lo que van a encontrar dentro de México. Y si hay gente que decide ir hasta Tapachula muchas veces y viendo que realmente la cosa es muy difícil, ya procuran regresarse. Pero podemos decir que todavía el 80% es lo que busca irse, aunque sean deportados. Mis sueños han sido pues estar en Estados Unidos, poder trabajar duro y poderle mandar a mi familia. Si ahorita que pasáramos para México y nos deportaran, pues los volvemos a regresar. Con el fin, bueno, pues en mis propósitos a lo menos no está de que me van a agarrar, ¿sabes? Si Dios me lo permite. Como los migrantes son muy creyentes, dicen, primero Dios llegaré. Pero la realidad no es esta. Sabe que en México no sabe lo que pueda pasar. Y precisamente el servicio de la casa, el trabajo de la casa es ayudar al migrante a que aprenda cómo protegerse él mismo, él con sus compañeros de viaje. Pasa un tren que venía de Puebla. Intenté tomar el tren y pues me caí hacia adelante y a lo mejor tiré mi pie hacia la vía y el tren cortó mi pierna. Como pueden ver aquí, el tren cortó mi pierna.
por debajo de la rodilla. El tren me tiró y ya estaba tirado sobre el asfalto, y en ese instante yo no sabía que estaba cortado, porque rápido me lo cortó, y decidí volver a agarrar el tren. Ya estaba cortado, decidí agarrar el tren y pues no pude correr porque estaba cortado y que me voy para abajo. Entonces en ese tiempo yo ya no sabía que estaba cortado, no sabía. Entonces me fui hacia abajo y ya pues como era parte oscura, olí, pues las miré así y volteé a ver así y sentí olor a sangre. Y ya pues me volteé a ver mi pie, sí, ya estaba cortado, y yo dije, papá Dios, fue tu voluntad. Aquí muchos viven de los migrantes. Tecún está muerto si no vienen los migrantes, porque son vendidas comidas callejeras, son tienditas, son tantas cosas, una tarjeta telefónica. Muchos viven de esto, hospedajes que aunque sean baratos y todo depende de la forma. Pero pasando de aquí, tuvimos problemas en el río con mismas autoridades, con policías municipal, nacional de civil, que deben ser los que dan protección. Y al contrario es cuando la población no siente ninguna seguridad encontrando instituciones de gobierno. Porque el migrante siempre se ha hablado, el migrante es un marero, el migrante es un problema, el migrante es un ladrón. Entonces cambiar el concepto de la gente de quién es el verdadero migrante. Creo que el migrante es la persona que va en busca de una vida más digna, de una vida mejor. Que realmente si se quiere contrarrestar, si Estados Unidos quisiera contrarrestar la migración, que invierta en proyectos de desarrollo. El migrante en realidad no es que tenga tanto amor por Estados Unidos, y ni por México. Y por eso no es que todo el migrante va a Estados Unidos. Se queda en México porque si encuentra un trabajo que gane mejor de su país, el migrante se queda. A mi manera de ver, se trata de un discurso que es políticamente correcto en muchos de los casos, que estoy preocupada por la situación del país para que no migre gente, pero estratégicamente incorrecto, porque el deterioro que van teniendo las familias, la inseguridad, la pérdida de la autoestima de nuestra población migrante, la pérdida de la identidad con Nicaragua o con El Salvador o con Honduras o con Guatemala o con Costa Rica, es una población que no se siente con derechos y que no se siente protegida por su propio Estado. El Estado dominicano, el Estado haitiano, tienen que sentarse en la mesa de discusión para buscarle una solución a esta situación. Y nosotros estamos ahí para velar que no sea una solución que vaya en castigar al migrante, en perjudicar, sino una situación que el país pueda avanzar, los dos países puedan avanzar, y como decimos que el migrante pueda venir aquí como un corriente, venir a trabajar si quiere, a partir de ahí, con una documentación temporal o lo que sea, pero que pueda venir a trabajar con todos sus derechos, como estipula en los convenios internacionales en materia de derechos del migrante y su familia. Yo hago referencia a una debilidad en la institucionalidad del Estado, me estoy refiriendo a los ministerios públicos, me estoy refiriendo al rol de los fiscales, al rol de los jueces, a la corrupción que existe a nivel de muchos funcionarios administrativos de las migraciones. No estoy diciendo que todos, pero hay una debilidad del Estado para contener
este tipo, digamos, de violencia y a la vez para proteger a sus propios ciudadanos. La dificultad más grande que existe en los estados de los países de la región centroamericana es que las personas que están en el poder no han vivido, muchos de ellos, de cerca el fenómeno migratorio. No saben de cerca lo que le pasa a la gente. Salí de Chile en los años de la dictadura y después estuvimos refugiadas en Europa, en Francia, y volvimos a América Latina y estamos en Centroamérica con mi familia desde los años 79. El CIDEJUM, que se creó a partir de la primera relatoría que hubo en Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, para la protección de los derechos humanos de los migrantes. Fue el primer mandato que hubo en Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Durante los primeros 3 años entró en vigor la Convención de los Trabajadores Migratorios y sus familias de Naciones Unidas, que fue un logro porque desde los 90 que estaba como en espera. El perfil de las personas encargadas de atender los derechos humanos, o defensores de derechos humanos en Centroamérica, son personas que están trabajando desde una perspectiva de litigio estratégico, de defensa de los derechos humanos, en lugares en donde la institucionalidad del Estado está muy debilitada para contener este tipo, digamos, de violencia y a la vez para proteger a sus propios ciudadanos. O sea, hay defensores de los derechos humanos muy amenazados. Este es otro tipo de guerra muy sucia, en el sentido de que además tratan de captar
a jóvenes y a niños y niñas no acompañados. La amenaza es la amenaza típica de que se te hace o que me han hecho, o, digamos, cuando te dicen que te van a matar, sea por llamadas, te intervienen los teléfonos, sea por algo muy feo, digamos, una carta que tenés que irte de aquí, entonces después una cabeza de perro muerto en la puerta de tu casa, o que te llaman y te dicen que saben dónde estudian tus niños. Esta es una situación dramática para las personas y los defensores y defensoras. La gente tiene mucho miedo de denunciar. ¿Por qué? Porque la gente al denunciar a veces se pone en más alto riesgo de ser identificada. La fortaleza de los defensores de migrantes centroamericanos son el tener, digamos, el tener una ética y una política clara para dónde van. Ante todo somos defensores de derechos humanos. Las debilidades, digamos, lo que es por supuesto que estás arriesgando tu vida, cosa que así es, se arriesga la vida. Hay riesgo del desarraigo, o sea, de tener que salir, de tener que cruzar frontera internacional, pedir protección internacional. Hay mucho miedo, mucho miedo irrazonable, o sea, sería extraño que no tuvieran miedo. Entonces hay que tener nuevas estrategias en el trabajo. Hay como una injusticia, ¿me entiendes? ¿Qué va a ocurrir con los defensores de derechos humanos? No es que huyan porque somos demasiado pobres, es que realmente hay como una ceguera, digamos, de ver esta situación que estamos viviendo. Nosotros ingresamos aquí a El Salvador un 22 de febrero de 1995. Veníamos con 2 de mis hijos y nosotros veníamos sin ningún documento, no traíamos nada y entonces lo único que nosotros para podernos pasar, nosotros pagamos a un coyote en Honduras para que nos pasara el río. En un punto ciego estaba un policía y nosotros vimos que el coyote le ofreció dinero al policía, el policía se hizo a un lado y nos dio, como se puede decir, nos dio la pasada. Nosotros venimos aquí, siempre lo he contado, en una bolsita traíamos la ropa de mis hijos. La migración no surge de un país a otro. Muchas veces dentro del mismo interior del país, uno se moviliza de una zona a otra, de una colonia a otra. Las funciones de la Pastoral de Movilidad Humana es más que todo darle acompañamiento, asesoría a las personas nicaragüenses que quieren regularizar su situación. Si Inmigración dice, bueno, su residencia le cuesta a usted $200 y póngase a hacer cálculos, $200 y son 13 los miembros de su familia, ¿por cuánto le viene saliendo a estas pobres personas eso? Cosa que para nosotros es algo inalcanzable. Imagínense qué contradictorio, mis hijos son nicaragüenses, pero ellos no conocen Nicaragua. Desde que ellos vinieron aquí, que le estoy diciendo que mi hija tiene 2 años y ya va a cumplir 20 años, mi hija no conoce Nicaragua. La mayoría de nicaragüenses que migra para acá a El Salvador, los trabajos que nosotros tenemos aquí son trabajos de la agricultura, la siembra de la tierra,
son comerciantes informales, vendedores de tomate, vendedores de pan. En mi caso yo soy modista, yo coso, soy costurera. Entonces al sector informal nos dedicamos más que todo. Yo fui parte de las personas que aplicaron a este proyecto de regularización de los nicaragüenses. Y gracias al Señor, pues, yo obtuve mi residencia, eso. Tengo mi residencia, tengo mi cédula de identidad y tengo mi pasaporte también. Asumo el tema migratorio en primer lugar porque tengo una vivencia familiar migratoria. O sea, mis padres emigraron en la época de la Revolución, mis hermanos emigraron, solo yo me quedé en Nicaragua y un hermano mío. Entonces uno vive también en el fenómeno migratorio, las consecuencias de la migración, con una cercanía alta. Bueno, Nica Emigrante es una organización social de familiares de migrantes y emigrantes. Nuestro propósito es que la asociación sirva de espacio de socialización de los jóvenes, familiares de migrantes, que encuentren dentro de la organización un espacio en donde se reconozcan sus realidades en primer lugar, y eso les permita socializar con otros pares y evitar, digamos, los efectos negativos que la migración tiene en su propia vida. Por eso Nicas Migrantes nació como una asociación orientada a trabajar con los jóvenes en el exterior y con los jóvenes en Nicaragua y con las familias en Nicaragua para atender el asunto emocional, social, comunitario y la incidencia política. Nuestra población viaja en condiciones muy frágiles de regularidad migratoria, sin documentos, y eso es responsabilidad del Estado nicaragüense. Por tanto, para nosotros, incidir en una conducta y un comportamiento de parte del Estado nicaragüense de protección de los derechos humanos de sus migrantes pasa necesariamente por una política de documentación. Ese es como el primer paso. Y luego el segundo paso está en cómo las familias, el migrante, el Estado, las organizaciones en los países de destino, podemos hacer un esfuerzo para que esos migrantes tengan un proceso de regularización efectivo. En Nicas Migrantes asumimos que es necesario trabajar en dos políticas. La política de el derecho de los migrantes a no emigrar, que es violado por el país de origen en el sentido de que la gente no se va por ganas de ir a pasear o de conocer el mundo, sino que se va por condiciones inevitables, que son condiciones económicas que no encuentran solución en su propio país. Y el otro derecho es el derecho a emigrar. Y el derecho a emigrar en condiciones de tutelaje por parte del Estado implica que la gente se va con documentación e implica que se va con protección. Casi siempre la pregunta que sale es: no tenemos recursos, ¿verdad? Pero tenemos recursos para otras cosas. Y la pobreza, aún dentro del Estado, hay que hacer una distribución más equitativa del presupuesto que permita atender puntos torales y situaciones muy difíciles que vive la familia migrante.
En Nicas Migrante, por ejemplo, tenemos una política que se llama una vuelta, dos mandados. Es decir, tenemos que los pocos recursos de los cuales disponemos, hacer que esa actividad nos dé pie y genere para la siguiente actividad, porque los recursos son muy limitados. Entonces creo que también no existe un diálogo franco a nivel de nuestras sociedades entre el Estado y la sociedad civil, entre el Estado y las organizaciones de migrantes, como para poner sobre la mesa un problema que no es de los migrantes y que no es del Estado, es un problema de la sociedad completa. El solo hecho de pensar, opinar, organizar, en algunos países eso es mal visto, ¿verdad? Entonces, el menor riesgo que pasamos es que por el hecho de decir esas verdades no le caemos en gracia a alguna gente. Y al no caerle en gracia a alguna gente, pues el Estado nos puede desconocer, el Estado no puede no prestarnos apoyo. El segundo riesgo, de hecho ya hay algunas organizaciones que sabemos en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, que han sido personas amenazadas, sus organizaciones, sus instituciones han sido víctimas de robos extraños, de pérdida de documentos, de robos de maletines, de secuestros temporales, de amenazas a la actividad de la organización, de inspecciones de parte del Estado, desautorizándolos a entrar a los centros de retención de migrantes. La dificultad más grande que existe en los estados de los países de la región centroamericana es que las personas que están en el poder no han vivido, muchos de ellos, de cerca el fenómeno migratorio. No saben de cerca lo que le pasa a la gente. Vallepaz nace de una necesidad a finales de la década del 70 y el principio del 80. Muchos emigrantes llegaron a Belice, ilegales, por cierto, llegaron al país de Belice. Estando en diferentes lugares en Belice, el gobierno se dio cuenta que había una necesidad. Entonces ellos pidieron a las Naciones Unidas que les ayudara para hacer un lugar donde pudiera ubicar a todos los inmigrantes. Y fue así que nació la idea de Valle de Paz, con una integración. La primera fase comienza el 12 de marzo de 1982, con 50 familias, 30 salvadoreñas y 20 beliceños. Fue la primera fase. Al siguiente año siguió el proceso, lo mismo 50 familias. El gobierno beliceño se preocupó para que hubiera una asistencia a estos inmigrantes que estaban llegando a su territorio, y fue algo, para nosotros fue una bendición poder llegar a Valle de Paz. Nosotros vivíamos en El Salvador, nosotros lo vimos obligados a salir de nuestro país porque nuestras familias los estaban asesinando. Mi hermano mayor fue asesinado por el ejército, después una tía de parte de papá la asesinaron y andaban buscando a mi segundo hermano para matarlo. Entonces papá decidió hacer lo imposible
sacar a la familia de El Salvador y llegamos aquí a Belice. Simplemente nuestra vida ya no estaba segura en El Salvador. Mi experiencia cuando llegué a Belice sentí que todo el mundo se me vino encima. En El Salvador estaba estudiando y bueno, yo deseaba ser locutor de radio, era narrador deportivo de fútbol. Y ese era mi sueño. Cuando llegué aquí a Belice sentí que todo se fue abajo. Yo entré a la escuela aquí en Belice de los 13 años, llegué a Belice 13 años. Yo logré aprender inglés, eso fue lo que cambió mi vida y creo que me dio una oportunidad de seguir adelante. Y logré a los 16 años conseguir la oportunidad de trabajar como maestro aquí en Valle de Paz. Fui el primer maestro salvadoreño, de origen salvadoreño, aquí enseñando en esta escuela de Valle de Paz. Y eso me abrió las puertas para que mi vida cambiara. No teníamos nada. Llegamos prácticamente con la ropa que tenían puesta y una extra. Y eso a los 3 meses mi ropa ya no me quedaba, estaba creciendo. Pero poco a poco, cuando vinimos a Valle de Paz, nuestra vida cambió totalmente, porque aquí tuvimos una oportunidad. No solo nos dieron terreno, 50 acres por familia, sino que también nos dieron alimentación por 1 año. Y aparte de eso, nos dieron herramientas para trabajar la tierra, semillas. Entonces logramos sacar la primera cosecha y entonces de ahí ya comenzamos a ser autosuficientes. Se ha superado una barrera, sí había, pero se ha superado. ¿Por qué? Porque aquí en Valle de Paz especialmente y las otras comunidades de salvadoreños se ha ganado ese respeto. O sea, nosotros hemos respetado al beliceño y el beliceño nos está respetando a nosotros. Nuestros niños, nuestros hijos, esperamos que ellos tengan la oportunidad como beliceños, nacidos en Belice, tengan la oportunidad de desarrollarse libremente, no como nosotros que tuvimos algún momento restringidos, que no tuvimos la oportunidad de hacer lo que a nosotros nos hubiera gustado, porque al principio, antes del Tratado de Paz, todos éramos refugiados. Después del Acuerdo de Paz, se nos dio la opción y conseguimos nacionalidad beliceña, los nacionalizamos. Entonces nuestros hijos, esperamos que en algún momento nuestros hijos puedan llegar a ser parte del gobierno, ejercer algún puesto importante. Sí, en la alcaldía de Belmopán tenemos dos jóvenes que se educaron en esta escuela, vivieron acá, sus familias están aquí todavía y ahora ellos son maestros y trabajan en Belmopán, ahora fueron elegidos para el concilio de la ciudad de Belmopán. Y eso es bien importante para nosotros porque ya hay algunos jóvenes que ya están llegando a ese nivel donde ellos tienen la mejor posición para defender al salvadoreño. Yo fui 30 años trabajadora doméstica, por lo tanto conozco muy bien la situación y la problemática de las trabajadoras. En una organización que se llama Alianza de Mujeres Costarricenses, ahí yo soy mujer organizada. La Alianza de Mujeres vio la problemática de las trabajadoras domésticas y entonces
me dijeron a mí, como yo había sido tantos años trabajadora doméstica, si podía organizar a las mujeres. Logramos también modificar los artículos de la ley, que era el horario de trabajo, el día libre de la semana y los feriados completos. Habían 3 artículos que a nosotras no nos convenía, que era un horario de 12 horas, mediodía feriado y mediodía libre de la semana. Esos 3 artículos los logramos modificar. Duramos 18 años para que esto se modificara. Contamos con un abogado, que es el que lleva los casos de estas compañeras que se les violentan los derechos. O sea, la única organización de trabajadoras domésticas fue muy difícil, porque primero organizar a las mujeres fue también duro. Después hacer que las instituciones nos reconocieran como trabajadores, como organización de trabajadoras. Sí nos ha preocupado más el no cumplimiento de la ley de las trabajadoras. Eso es muy preocupante porque seguimos en la misma. Tenemos leyes, pero ¿qué? Están en el papel, no en la realidad. La culpa es de los empleadores, aunque algunos son conscientes, pero no, la mayoría no. La mayoría no son conscientes y no cumplen con los derechos que las trabajadoras tienen. Las amenazas es, por ejemplo, cuando ya salió la ley, nos amenazaban que no iban a haber trabajo, que no iban a contratar a las mujeres, que ya no iban a tener empleadas con dormida, que otras que no les van a dar la alimentación. Porque nosotros decimos que si no las pueden pagar a las trabajadoras, que si no pueden cumplir con los derechos que tienen, que no las tengan, pero que no las exploten, no las maltraten, ¿verdad? Y hay mucha xenofobia todavía con los migrantes y entre más se pone en la situación crítica, como ahora con lo de la isla Alero, con lo de la trocha, con todas esas cosas, más xenofobia hay. Insultos, maltratos, a veces hasta la misma policía que los detiene injustificadamente. En lo personal, yo dije, esto no va a pasar más con las mujeres que vengan. Lo que me pasó a mí no le va a pasar a otra. Por eso fue mi obsesión de fundar la asociación. El CIAL es una organización que impulsó la fundación conjuntamente con otras organizaciones de una de las organizaciones más fuertes del país en materia de justicia, que se llama la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Todo defensor de los derechos humanos pasa por un proceso histórico en el cual la gran pregunta es ¿qué es lo que está en juego
en la defensa de los derechos humanos. Y uno llega a la conclusión final, que es la dignidad de la persona. Entonces, más que afianzar un concepto nacional de los derechos humanos, uno empieza a desarrollar una conciencia universal y a pensar de que cada persona, en donde quiera que se encuentre, es importante y tiene sus derechos. Y hay que valorar y defender esos derechos porque tiene una dignidad. Nadie puede ser defensor de los derechos humanos con un esquema nacional. Tiene que tener un esquema universal. Y eso es lo que permite alcanzar incluso una responsabilidad en la defensa de los derechos de los migrantes y de los refugiados. Porque ya no son de tu patria, son de otras patrias, pero al final son de un mundo donde tú eres parte de ese mundo. Fui incursionando, involucrándome, viviendo intensamente. Los valores empezaron a tomar fuerza, a tener sentido, y incluso al punto de que uno, cuando llega a esos niveles, los derechos humanos pasan a convertirse en un ideal en que uno puede incluso poner en riesgo su propia vida. Hay un riesgo, porque muchas veces, si la persona huye por razones de considerarse perseguida por un grupo del crimen organizado, nosotros le damos la atención. El Estado panameño piensa entonces que nosotros estamos favoreciendo a alguien que está vinculado con el crimen organizado. Entonces, ¿qué legitimidad tenemos nosotros? Y si no lo hacemos, a lo mejor el crimen organizado pensará que estamos en complicidad con el Estado. Y entonces esa es una situación que para nosotros es peligrosa, porque nos expone, incluso frente a una sociedad donde los migrantes y los refugiados, la opinión pública considera que son una amenaza al mercado laboral, a la paz, a la tranquilidad. Entonces, nuestras organizaciones, el ser defensor de derechos humanos de migrantes y refugiados en Panamá es realmente un riesgo. El papel de los defensores es un papel, vuelvo y repito, riesgoso, complejo, difícil e incluso, yo diría, atentatorio a sus condiciones emocionales y físicas, hasta con los propios solicitantes que creen que a veces no hay una respuesta eficiente de parte de las propias organizaciones. Podemos observar reacciones agresivas de solicitantes que sienten que la responsabilidad es de nosotros, de los defensores de derechos humanos, porque no le estamos respondiendo, no le estamos resolviendo su problema de inseguridad. Ser defensor de los derechos humanos es realmente involucrarse en el proceso del sufrimiento y de esperanza que tiene la persona, que tiene la víctima. Si no logramos eso, ni siquiera la víctima va a confiar en nosotros, porque nosotros somos la primera mano que los recibe. Yo soy hija de una pareja de migrantes que su primer viaje aquí a República Dominicana fueron en los años 46 y luego en su segundo viaje, que era por ahí por el 50, yo nací creo que en el 58 de su pareja. Yo nací en un batey de San Pedro de Macorís y mi mamá y mi papá, después de mucho tiempo vivir ahí, nos trasladamos
a Central Romana y ahí me crié. Hasta este momento vivo en La Romana. En la escuela de alfabetización llegó uno de las autoridades de ahí y vino a sacarnos de ahí. Y preguntó qué es lo que están haciendo, porque era un grupo de trabajadores que estaban ahí con nosotros aprendiendo. Y cuando yo salí le pregunté al Señor y él me dijo qué pasó. Le digo, no, lo que pasa aquí estamos con un grupo de trabajadores alfabetizándolos para que aprendan a leer y escribir, por lo menos que escriban su nombre. Y me acuerdo que el Señor dijo que eso de enseñarle a leer y a escribir a los haitianos, que solo están aquí para trabajar, cortar la caña, no vinieron a aprender ni a leer y a escribir. Y yo le dije, usted está muy equivocado, porque todo el mundo tiene derecho a aprender y a escribir. En este momento estaba la seccional de mujeres, que es el movimiento dominico haitiano MUDA. Entonces en ese momento yo pasé a ser parte de este grupo de mujeres, con esto mismo ya de hablar de toda la situación de la mujer y de denunciar las cosas que pasaban aquí en términos de explotación de la mano de obra haitiana, la situación social, político de la mujer. Y uno empezaba como a coordinar las ideas, decir, esto no son cosas que debe pasar. MUDA tiene más de 20 años trabajando en los batalles. Actualmente trabajamos en 20 batalles, en lo que tiene que ver con el programa de derechos humanos y asistencia legal, que es el programa que tiene que ver con toda la parte de la incidencia política, la parte de la documentación de hijos de migrantes, sobre todo lo que tiene que ver con acta de nacimiento y cédula. Esa es la parte incidencia. Y está otra parte de ese programa que es toda la parte de la asesoría de casos de abuso, violaciones de derechos que pueda aparecer. La sociedad civil estamos haciendo lo que el Estado no quiere hacer, pero en términos de salud, de educación, apoyar en el aspecto de la documentación, por ejemplo, como MUDA, que para declarar a un hijo de migrante tenemos que trabajar con el migrante en términos de conseguirle por lo menos un pasaporte, con visa, trabajar en coordinación con el consulado, pero esos son trabajos que el Estado no reconoce, cuando es el Estado que tenía que hacer ese trabajo, tanto de la salud, en la comunidad, trabajar todo el tema de la violencia, de la educación. Nuestra incidencia básicamente ha sido en materia de nacionalidad y derecho, que el migrante tiene derecho a tener una documentación, el derecho a trabajar como cualquier otro migrante. Entonces, primero es que somos enemigos del país. Eso ya ataque, puede decir que no viene directamente del Estado, pero el Estado omite y no dice nada en términos de estos tipos de ataques. Tú tienes medios de comunicación que cuando sale el tema de cualquier actividad que son está fuera del país o cualquier actividad de denuncia que se hace aquí, tú tienes los medios de comunicación que dicen, bueno, esta mujer, ¿por qué está aquí? Esta mujer, ¿por qué no lo expulsan? ¿Por qué no lo deportan? Esta mujer es una haitiana, esta mujer está a servicio de intereses de los internacionales para unir el país. Empiezan a llamar por teléfono a decirnos que por qué estamos aquí, que somos unos mal agradecidos, por qué no nos vamos si nos tratan tan mal. Aquí lo que hay es venir, ponerle una bomba y hacerlo volar todo junto y dejar de joder. Esas son cosas así que tú recibes por teléfono. Y tú tienes temor por todas las informaciones que se están dando, que vayan alguien y ataquen a sus hijos o en la escuela o a su casa. Entonces nosotros mismos en la oficina, es todo eso que se vive por hacer un trabajo social. Ser defensor de los derechos de los migrantes y sus hijos aquí en este país es traidor a la patria, enemigo del país, el que va a sentar el país en el banquillo de los acusados, no merecer ser dominicano, no merecer ser nacional, tiene que ser expulsada. Eso
traídos, somos malos dominicanos. La importancia de la casa, porque es una estructura en donde el migrante que tiene ciertas reglas y por lo menos 3 veces al día se les da una plática sobre la situación que van a encontrar en México. Por supuesto que en la mañana, por el hecho de los que llegan en la noche, en la mañana deben conocer por lo menos lo más mínimo de saber lo que pasa al pasar por el Suchiate. Entonces esto ya cambiamos ciertas estructuras de la casa porque es importante que el migrante sepa y qué hacer con sus derechos, que tienen derechos. Ya al mediodía siempre una plática es mucho más larga para que el migrante vaya conociendo mapas, la ruta, los mapas de riesgo, de muerte, de peligro, para que por lo menos podamos salvar vidas en este trayecto. Por eso también el migrante, teniendo este horario, él tiene que estar dentro de la casa ciertas horas para recibir esta información. Y todo el equipo de la casa, que aquí somos 7 personas que trabajamos a tiempo completo, es para la atención integral al migrante. Así que el migrante, cualquier necesidad que tenga, él aquí puede encontrar en esta casa un lugar seguro. Aparte de que también si tenemos el trabajo extra, no solo con migrantes, es el trabajo con familiares de migrantes, con instituciones, con maestros, con universidades, escuelas. En los últimos años hemos tenido un trabajo muy fuerte con escuelas, con alumnos, maestros, y precisamente el servicio de la casa, el trabajo de la casa es ayudar al migrante a que aprenda cómo protegerse él mismo, él con sus compañeros de viajes. Yo cuando vine aquí, me llamaron para ayudar aquí, para los migrantes, precisamente sería un albergue, no sabía ni qué. Cuando yo vi la situación, estaba recibiendo ya 70 migrantes al día, y dice, no, pues no queda otro que aquí tenemos que montar una estructura y con la Iglesia Luterana de Dinamarca empezamos la Oficina de Derechos Humanos. Entonces la dificultad mayor es que a veces vienen migajas y de esto no se puede encontrar gente que quiera defender derechos humanos de migrantes cuando un salario indigno, deshonesto, para quien trabaja aquí en este calorcito y todo el día, día y noche, y acompañando a este tipo de población que no encuentra otro lugar seguro, es solo aquí y por eso todos lo buscan este lugar y creo que este es uno de los grandes problemas. Se están formando muchas ONGs a nombre de migrantes. Lamentablemente se está invirtiendo mucho en escritorios, en computadoras, pero en las personas no se está invirtiendo nada. Y creo que la historia aquí de 18 años, de cientos y puedo decir miles de gentes que les interesa números, estadísticas, pero nunca les ha interesado a las personas de venir. Aquí está $1000 para un poco de comida, de tortillas, para que la gente coma un poquito mejor, porque a veces tenemos condiciones precarias. Creo que el riesgo es la quiebra de los negocios con migrantes. Y creo que el hecho de que el migrante vaya conociendo sus derechos y va sabiendo ciertas cosas, esto le molesta a muchos que viven de esto.
Tuvimos varios ejemplos concretos de persecuciones del licenciado que estuviera aquí, cuando rescatamos menores que ya tenían ciudadanía de otros países. Ha sucedido en el altiplano, región en donde se habla MAM, con programas radiales en donde se les fomenta mucho a los migrantes que no paguen antes, que no se compre una mercadería con dinero adelantado. Hemos tenido amenazas, prácticamente casi todos de la oficina, de la casa, de los que están en San Marcos. Entonces yo creo que eso, se está estorbando un negocio. Digo, felizmente, gracias a Dios nos respetan, pero siempre de seguridad nunca estamos seguros. Y siempre es complicado, no sabemos cuándo se atraviesa a alguien o cuándo le pueda pasar a alguien, a cualquiera de las personas que trabajan en esto. Por eso tenemos ciertas normas con todo el personal de la casa, ciertas situaciones en donde no se puede pasar llamadas telefónicas, si las personas no se identifican, entrevistas por teléfono. Es un montón de situaciones que nos hacen aprender con el tiempo, aunque parezca ser uno poco profesional, pero jala más un burro vivo que 10 caballos muertos. Bueno, si estoy aquí es por amor a la camisa. Soy brasileño, me vine del norte, he estado ya 25 años en frontera, prácticamente la frontera norte, Tijuana, Mexicali, y ahora aquí 18 años. Uno se va acostumbrando al ambiente y creo que la misma gente va conociendo a uno. Y digo, yo sigo haciendo el trabajo más que todo por amor, porque sí es un trabajo muy pesado, muchas veces rechazado por mismas personas, autoridades de la propia iglesia de uno. Aunque los migrantes aquí no publicamos religión, no se puede predicar aquí. Aquí la predicación aquí es con obras, con actitudes, con voluntariado, con el servicio a los migrantes. Entonces a veces hay frustraciones también, porque en medio de los organizaciones que más deberían tener conciencia de un apoyo a esta categoría de gentes de este nivel de lo que sufren, muchas veces encontramos rechazo.